¿Hasta qué punto, te dejo aquí la inquietud, hasta qué punto estás validando la inteligencia emocional de tus hijos? ¿Bien? A veces como papás, en ese afán de querer acompañar esa inteligencia emocional, no reconocemos o no le damos acento a esas emociones que los habitan a ellos, ¿cierto? Y recuerda que las emociones están súper ligadas con la inteligencia intrapersonal en los niños, en palabras de Gardner. De ahí la importancia de que tú las valides, las escuches, las reconozcas y las sientan y las sorteen, ¿cierto? Las sorteen, bien. Pero no me voy a quedar aquí porque no es el motivo de nuestro live hoy. Entonces, hablamos de la gimnasia cerebral para chicos entre los 9 y los 11 años. Te voy a hablar de 4 características que vamos a mencionar. Vamos a hablar cómo fortalecer su razonamiento en los chicos, cómo fortalecer la comprensión en el lenguaje, cómo fortalecer el cálculo y los problemas matemáticos. Y el último es el que más me encanta, cómo fortalecer el pensamiento creativo. Realmente dentro de la gimnasia cerebral hay otros tantos factores, ¿cierto? Como la capacidad de orientación espacial, la orientación temporal y la atención. Pero esto yo ya lo he venido desarrollando en los anteriores live. Entonces, si tienes y quieres ampliar la información, te invito a que identifiques los anteriores live y de ahí saques todo el contenido de valor que yo tengo para ti desde la psicopedagogía para seguirte empoderando en ese proceso de educar en casa con luz, con claridad y con herramientas. Te agradezco que me regales, por favor, corazones, emojis, para saber que estamos aquí conectaditos y que me escuchas súper bien y que la información te está llegando y que podamos llegar con toda la claridad para acompañar a tus hijos. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Gimnasia cerebral desde el razonamiento. Kate, ¿cómo trabajo el razonamiento en mi hijo? Si mi hijo tiene problemas de atención, problemas de aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculia, o sea, los neuropsicólogos cada día más diagnósticos existen y hay y bien, no voy a discutir y no es el tema, es el momento que nos está abordando hoy. Pero tenga o no condición de diagnóstico, sea neurodiverso tu hijo o no, necesitas conocer esto, ¿cierto? O sea, yo esta semana le decía a una familia que educan sin escuela, para mí la gimnasia cerebral diariamente es más importante que mi hijo practique idiomas. O es más importante que mi hijo coja un texto y lo lea. O es más importante que mi hijo juegue con números y haga operaciones numéricas. O aprenda de matemáticas, ¿verdad? ¿Por qué es más importante? Porque es el abono. Aprende la gimnasia cerebral y compréndela como el abono cerebral que le estás dando a tus hijos para conectar con aquello académico o con aquella inteligencia múltiple que tú desees o que ellos necesitan fortalecer. O sea que si tu hijo necesita fortalecer esta gimnasia cerebral, empezamos por aquí. Razonamiento. ¿Qué es el razonamiento entonces? Es la capacidad que tiene tu hijo de inferir, deducir una situación a través de la observación. Aquí los sentidos, mira, desde la gimnasia cerebral para pequeños, ya sabes que los sentidos están full atentos, o sea, sí o sí, súper estimulados, súper importante. Entonces, ¿cómo lo haces? El razonamiento está muy ligado a la lógica matemática. La lógica matemática es esa habilidad cognitiva que le da la atención y que le da la memoria a tu hijo y la percepción para deducir y descifrar posibles respuestas a un problema matemático o a un problema práctico, ¿sí? Los que nos pasan en la vida diaria todo el tiempo. Kate, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo fortalezco? Aquí estoy entonces. 1. Juega con tu hijo a hacer semejanzas, encontrar semejanzas y diferencias entre las imágenes, entre los objetos, el material didáctico, las fichas, el juego en línea. Recuerda que aquí agotas, ya estamos hablando de chicos de 9 a 11 años, aquí ya no nos quedamos solo en el material concreto, que es para los bebés, ni tampoco solo en el material didáctico, que es para menores de 6 años, 7 años. Aquí ya empezamos a hablar también de juegos de gimnasia cerebral en línea y la internet está lleno de ellos. O sea, si tu hijo se mantiene pegado a la pantalla, que no suele pasar,
Acá te sí, es que se mantiene pegado 6 horas, 8 horas, 9 horas en la pantalla. Listo, aprovecha ese tiempo de pantalla, aprovechalo, regálame corazones, porfa, estoy súper pendiente. Aprovecha ese tiempo de pantalla para hacer gimnasia cerebral, laberintos en línea, encontrar semejanzas y diferencias en línea, jugar tangram en línea, jugar acertijos matemáticos en línea, jugar rompecabezas en línea. Aprovechalo. En vez de que tu hijo, gracias, en vez de que tu hijo esté todo el tiempo viendo shorts o viendo TikTok, porque parece que los chicos desde los 3 años ya están pegados de TikTok. O en vez de que tus hijos estén, no sé, simplemente conociendo ese contenido así volátil, que en exceso lo que genera en nuestros hijos es sedentarismo, problemas de salud mental, situaciones de déficit de atención, problemas de socialización. En vez de que tu hijo esté consumiendo eso, entonces invítalo, acompáñalo a que desarrolle habilidades de gimnasia cerebral a través de la internet. ¿Listo? ¿Cómo lo consigo, Kate? Tú simplemente, pues yo lo hago. Tengo una página que me gusta mucho, pero no aplica para esta edad, pero simplemente es escribir en la internet, laberintos en línea, tangram en línea, rompecabezas en línea y ya te saldrá toda la información. Bien, ¿cómo más desarrollas entonces el razonamiento? Haciendo actividades de seriación. Yo sé que tú recuerdas en este momento cuando estábamos estudiando, que nos ponían jueguitos de razonamiento abstracto, que son esas figuras geométricas que todo el tiempo están moviéndose en cuadrículas según patrones, ¿cierto? Es importante que tu hijo desde los 9 años se puede enfrentar a un razonamiento lógico, matemático, un razonamiento abstracto. Esa no es una habilidad que tu hijo coge cuando vaya para la universidad o vaya a presentar una prueba ICFES o vaya a presentar un preuniversitario o vaya a presentar una prueba a saber. No, es una habilidad que ya estamos fortaleciendo en nuestros hijos desde la primera infancia, a través de todas las actividades sensoriomotoras, sensorioperceptivas que hacemos con ellos, con formas, colores, tamaños, texturas, etc. Entonces, reivindicar esa importancia del razonamiento lógico abstracto fortalece todas esas habilidades cognitivas en tu hijo. ¿Bien? Perfecto, recuerda que me sigues escribiendo y ya finalizando el live te leo para que todos nos podamos aquí responder, realimentaR y demás. Bien, razonamiento, siguiente estrategia, actividades de clasificación. Si tu hijo está entre los 6 y los 9 años, ya hay un proceso de lectoescritura. En el nivel en el que se encuentre. Kate es que no entiende lo que lee. Kate es que su letra es terrible. Es que no se le entiende. Es que no le gusta leer. Es que se escribe una línea y no escribe dos. Es que se traga las palabras para leer o es que no se le entiende nada. En el proceso, ella está leyendo, porque el proceso de lectoescritura tiene unas etapas que son 4. En el proceso en el que se encuentre, ya está leyendo, ¿cierto? Con el diagnóstico que tenga, con seguridad ya inició el proceso de lectoescritura. Generalmente un niño entre los 7 y los 9 años está terminando de pulir esas habilidades de lectoescritura. Están por allá en la etapa silábica, casi alfabética, ¿cierto? Pero si tu hijito está en una etapa anterior a ello, que es la etapa presilábica, no hay lío, ya está empezando el proceso de lectura. Entonces, ¿cómo fortalecer desde el razonamiento el proceso y desde la lectura el razonamiento? Haciendo ejercicios de clasificaciones. Y clasificaciones a través de mapas conceptuales. Tú conoces lo que son los mapas conceptuales y los mapas conceptuales son súper funcionales. Y si los manejas como organizadores gráficos, entonces no encuentras solo mapas conceptuales, sino que consigues también gráficos de arañas y cuadros sinópticos y muchos otros tipos de organizadores gráficos que es lo que le ayuda a tu hijo a sintetizar la información. Kate, y para eso tengo que poner a leer al niño el super libro, el super texto, la guía de 8 páginas para que me haga un resumen. Es muy diferente hacer el resumen a trabajar con mapas conceptuales. No, el mapa conceptual se puede hacer con un texto de media página, con eso. Porque el mapa conceptual lo único que te está pidiendo es clasificar. Recuerda que esta es la habilidad que estamos trabajando en el razonamiento. Clasificar la información que tu hijo está leyendo
de forma jerárquica, desde lo más importante hasta lo menos importante. Bien. Y terminamos con el ejercicio de inducción, desde el razonamiento, seriación, clasificación, semejanzas y diferencias e inducción. ¿Qué es entonces la inducción? Es la capacidad que tu hijo tiene de predecir, de inferir, de anticipar, causa-efecto, en palabras de Kate Bedoya, ¿cierto? Yo intento ser muy práctica contigo y entregarte todo así, chun, desmenuzado. Causa-efecto. Ejemplo, ejercicio de inducción. Termina una acción y empieza otra. Listo, entonces, lo que te comentaba ahorita hace unos minutos. Si llegué con Crocs a la cancha de tenis, ¿qué pasa? Esa es la causa. El efecto, no hay entrenamiento de tenis, por decirte algo. Si tu hijo no estudió para el examen, ¿qué va a pasar? Posiblemente se tiró la prueba y perdió la materia. Si no me cepillo los dientes, tengo caries. Si hago gimnasia cerebral, aprendo más fácil. Bien, causa-efecto. Yo todo esto lo sustento, todo lo tengo sustentado con unos cuadernillos de psicopedagogía que te puedo regalar en PDF y te puedo obsequiar. Lo único que necesito es que una vez terminemos aquí el live, me dejes la palabrita quiero, y ya me contacto contigo y te paso toda la información. Porque gracias, me encanta que estés aquí. Porque, y gracias por tus corazoncitos, porque desde estos cuadernillos, diariamente, esto es lo que yo hago con mis hijos, diariamente saco un espacio para acompañarlos a ellos, ¿listo? Bien, segundo tips de gimnasia cerebral. Ya hablamos de razonamiento y ya te lo expliqué. Comprensión en el lenguaje. ¿Qué es entonces la comprensión en el lenguaje? Es la capacidad que tiene tu hijo de expresar la palabra oral, la palabra narrada, de forma ágil, de forma clara, para que se dé el proceso de la comunicación. La comunicación no se da porque tu hijo hable como lorito, no. La comunicación se da porque hay un emisor y receptor, y a través del emisor y el receptor hay un canal, y el canal puede ser escrito o oral. Aquí te lo estoy diciendo a nivel oral, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar dentro de la gimnasia cerebral el lenguaje de tu hijo? Juega con sinónimos y antónimos. Los chicos mucho a esta edad se corchan por vocabulario. Entonces tú le dices a tu hijo, a mí me pasa todo el tiempo con mis hijos y con los chicos que acompaño y las familias que acompaño en educación. Entonces tú le dices a tu hijo, explícame qué significa, no sé, cualquier cosa, qué significa dinosaurio. Por darte un ejemplo muy sencillo. Es que no sé cómo explicarte. Es que se me complica. Entonces ellos empiezan a darle ronda a la situación. ¿Bien? ¿Por qué pasa eso? No es por pereza. No es por inatención solamente, aunque puede presentarse la inatención. No es por pataleta. Simplemente hay posiblemente un bajo nivel de vocabulario de tu hijo. Entonces, cuando tú juegas con tu hijo a sinonimias y antonimias, que en otras palabras son sinónimos y antónimos, en esa medida fortaleces y enriqueces el vocabulario de tus hijos. Entonces, un juego así súper práctico que nosotros hemos hecho varias veces, cuando vamos juntos en un viaje. Listo, empezamos, vamos a hacer el sinónimo de casa, y empieza, casa, el otro, apartamento, el otro, vivienda, el otro, choza, el otro, no sé qué, porque son palabras finalmente que tienen una misma funcionalidad, aunque se escriban diferente, ¿verdad? Y así, desde el juego, desde la narración lo puedes hacer, pero también recuerda que lo puedes fortalecer desde la digitalidad, o sea, desde juegos en línea lo puedes fortalecer, y a través de los cuadernillos que yo te ofrezco también los puedes fortalecer. ¿Cómo haces para que una palabra pase y la conviertas? Que aquí ya estamos hablando de prefijos, que también lo podemos unir en este ejercicio de comprensión en el lenguaje. Cuando yo la palabra superior le agrego un in, cambia. In superior o superior cambia. O la palabra conocido le agrego un des, ya me cambia.
de conocido pasa a desconocido, ¿verdad? Entonces, desde ese juego de la palabra oral, mientras almuerzan, mientras se cambia tu hijo, mientras se prepara para ir a sus clases, mientras están a casa, mientras hacen locha, mientras le quitas tiempo a la internet, le quitas tiempo a los shorts, al TikTok, al celular, y aprovechas eso para compartir en familia e enriquecer su lenguaje, le estás fortaleciendo su gimnasia cerebral. Aquí nuevamente hablamos de organizadores gráficos, especialmente la capacidad que tu hijo tiene de hacer síntesis escrita a partir de mapas conceptuales. Es muy importante esto de síntesis. Bueno, yo te hablo de mapas conceptuales porque es lo que más uso, pero hay muchos tipos de organizadores gráficos. La comprensión, realmente el reto de los niños a esa edad, y yo creo que de ahí para adelante toda la vida, no es aprender a leer. El reto es fortalecer la comprensión de lectura. Máximo que la mayoría de nuestros hijos leen porque aprendieron de un método silábico. Entonces ellos te dicen y te dijeron como loro lo que tienen en el libro o en el texto. Pero a la hora de tú preguntarle, ¿qué comprendiste? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo termina el texto? ¿Con qué le cambiarías? ¿Cuál era el título? Si sucedió esto, llevamos a esto, ¿qué piensas tú que podríamos concluir? Se corchan, se pierden. El 42.5% de los chicos en Colombia escolarizados tiene, y digo escolarizados porque en educación en casa no hay estudios al respecto, o por lo menos yo no los conozco, tienen problemas de comprensión de lectura. Por eso es que tu hijo puede ser muy pilo, pero se presenta una prueba y pailas. Y si tiene dificultades de gestión emocional, peor. Entonces, ¿cómo mediar esa situación de comprensión de lectura? Desde estos juegos lingüísticos es importante, ¿sí? Jugar con analogías. Yo recuerdo mucho las analogías cuando era niña y me gustaba mucho hacerlo. Frío es a invierno, como calor es a juego de palabras, verano, ¿verdad? Cabeza es a pensar, como pies es a caminar, ¿verdad? Trélame y corazones, estamos súper conectados, corazoncitos. Bien, entonces, súper importante que juegues con eso con tus hijos. Porque aquí Catedro, yo no te está proponiendo que imprimas mis cuadernillos y pongas a tu hijo a hacer cuadernillos, aumentándole la carga académica que tiene en el colegio o haciendo que el ejercicio de educación en casa sea cansón, sea tedioso, sea aburrido, sea estresante. Jamás. Los cuadernillos son una ayuda adicional. Pero aquí lo principal es el vínculo afectivo, es la unión, es el espacio, es el tiempo, es la presencia que tú tienes con tu hijo. No desde el deber y no desde la autoridad o desde el autoritarismo o desde la permisividad. No sé cuál es tu estilo de crianza con tu hijo, y eso es tema de otro costal. Sino desde el vínculo afectivo, que en palabras mías es la gestión interpersonal, ¿cierto? El vínculo afectivo, la conexión emocional con tus hijos. Entonces, claro, súper válido que lo hagas con fichas, pero eso primero tiene que estar mediado por el juego. Recuerda que yo soy súper amiga. Mira, mis hijos tienen, si me conoces, y si no, aquí te lo cuento, son preadolescentes y adolescentes. Y todavía juego con ellos. Todo el tiempo juego con ellos. Y cocinando, juego con ellos. Entonces, aquí en casa tenemos como unos nombres ficticios, desde el drama, desde el clown, desde el teatro. Entonces, ellos me han puesto ese nombre y yo actúo como ese personaje, ¿cierto? Y yo me relaciono con ellos de esa manera. Y todo el tiempo estamos jugando, ¿cierto? ¿Por qué? No porque yo no tenga nada que hacer. Y sé que tú también tienes demasiadas cosas por hacer o actividades por hacer o tu estilo de vida es muy intenso, ¿cierto? Sino porque el juego favorece el vínculo afectivo con tus hijos. Entonces te invito a jugar con palabras, con rimas, con trabalenguas, sinónimos, antónimos, ejercicios de comprensión de lectura, analogías para fortalecer el vínculo afectivo con tus hijos. ¿Listo? Bien. Segundo tips. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Tercer ítems,
En la gimnasia cerebral ya agotamos razonamiento y comprensión del lenguaje. Déjame preguntas, quedo súper pendiente, déjame preguntas que te leo al final. Cálculo y problemas matemáticos. A mí me gusta mucho y siempre trabajo con mis hijos y con las familias que asesoro situaciones problemas. Porque la situación problema no solamente me exige un rendimiento lógico, numérico, sino que también me exige un rendimiento de comprensión de lectura. O sea, en una situación problema, tú a tu hijo le entregas dos elementos, y de hecho siempre trabajo las matemáticas desde ahí. Le entregas a tu hijo dos elementos que fortalecen su gimnasia cerebral, dos en una, muy potentes. Y se llama situaciones problemas, porque los problemas matemáticos o situaciones problemas, como le llamo yo, la educación se lo llama así, fortalece comprensión de lectura y pensamiento numérico. Listo, y aquí ya te tengo que hablar de números. Estamos hablando de chicos de 9 a 11 años. Si tu hijo tiene problemas en el conteo de números, en el ascendente, en el descendente, identificar números pares, números impares, lectura de números con ceros intermedios, eso pasa muchísimo a esta edad, muchísimo. Yo todo el tiempo evalúo a chicos con evaluaciones psicopedagógicas para ver cómo las familias me contactan para identificar cómo se encuentran ese desempeño académico o cómo iniciar esos procesos de educación en casa. Y los chicos fallan mucho en eso, suele fallar generalmente con la lectura de números con ceros intermedios. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? De una manera muy fácil y muy sencilla, jugar con situaciones problemas. Y si tu hijo tiene problemas en el conteo numérico, que es jugar con números y leer números, es porque hay que agotar conceptos previos al número. Y eso te lo entregué en el live de 4 a 5 años. Conceptos preoperatorios al concepto de número. Hay que fortalecer en él las cantidades, la escritura de números, la lectura de números y la composición y descomposición de números. ¿Qué es componer? Componer es dar un resultado, por decir en una suma. ¿Y qué es la descomposición? Pues como ese resultado yo lo puedo también expresar en números más pequeños que sumados me dan este resultado. Eso es composición y descomposición. Entonces, te hablo de situaciones, problemas y cálculo. Hay muchas formas y hay muchos, y estudiando para este live, porque también le he preparado, hay muchas formas y muchos tipos de situaciones, problemas. Pero yo todas las estrategias que usamos en casa para yo fortalecerlo con nuestros hijos y cómo lo trabajo yo con mis familias y mis estudiantes. 1. Comprensión de lectura. Siempre el problema matemático empieza con algo que se llama enunciado matemático, que es el escrito, ¿cierto? Es el escrito. Fui a la tienda y compré 300 pesos en frutas y pagué con un billete de 10.000. ¿Qué dinero me quedó? O algo así, ¿cierto? Algo así muy básico, muy sencillo. Comprensión de lectura. ¿Qué me supone la comprensión de lectura? Releer, y no solo una, 2 y 3 y 4 veces el enunciado. Cállate, es que este muchacho a la primera no la coge. Mamá, pues es que ni yo la cojo. Y no porque no la cojas menos inteligente. Bien, entonces, capacidad de leer y releer. ¿Se vale? Claro. Y se educas en casa más. Y no solo una, 2, 3 y 4 veces. Y las veces que necesite tu hijo para comprender ese enunciado matemático que está escrito. Necesita releer. Después de releer, ¿qué necesita? Identificar cuál es la pregunta. Entonces yo con mis hijos lo hacemos con los chicos lo hacemos con diferentes colores o resaltadores. Resalta la pregunta de un color. Chun, resaltó la pregunta. Después de releer y de decirlo verbalmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y de revisar la pregunta, ahora sí, vas a subrayar los datos o los números que tiene ese planteamiento enunciado matemático. Te lo manejo con las mismas palabras para no enredarlo y hacerlo más simple. Bien. Entonces el chico con otro color lo que hace es resaltar los números. Esos son datos, números. Los resalto. Y todo está en la hoja. Y tengo en la hoja dos colores, uno de datos y otro de pregunta. Listo.
tenemos unos datos y tenemos una pregunta. Ahora sí, vas a preguntarte, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo le doy respuesta a esta pregunta? Bien, entonces, gracias por tus corazones y síguelo haciendo, porfa, para que estemos súper conectaditas. Bien, y a partir de ahí, tu hijo empieza a identificar la estrategia. ¿Qué es una operación matemática? Si estamos hablando con chicos hasta los 9 años, aquí ya maneja las 4 operaciones básicas matemáticas. Bien, en números, mínimamente en números naturales. Si estamos avanzaditos, ya lo hará con números decimales y con otros tipos de operaciones, pero hablemos de operaciones básicas matemáticas. ¿Cómo lo manejo entonces? De una manera muy simple, y es desde la estrategia. ¿Qué es la estrategia? La capacidad de valorar, identificar, ¿es suma, es una resta, es una multiplicación o es una división? Y lo soluciono de una manera simple, chun, 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 lo soluciono, ta, 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 ta. Tengo una pregunta identificada, tengo unos datos identificados, tengo una estrategia, ya, te queda el ejercicio de hacer la operación. Una vez hago la operación, ¿qué te corresponde? Yo le digo a los amores, ¿qué les corresponde a los hijos? Pues redactar una respuesta, ¿verdad? Y el hecho de redactar la respuesta también me supone fortalecer procesos de comprensión, de lectura y de escritura. De ahí la importancia de que nuestros hijos aborden las matemáticas con situaciones, problemas. Y tú encuentras N cantidad de situaciones, problemas para trabajar números, figuras geométricas, problemas matemáticos geométricos de áreas, de volúmenes, de perímetros. Ejercicios muy sencillos y muy prácticos. Bienvenidas a todas las familias que estamos ingresando. Y de esta manera vamos identificando cómo se encuentra mi hijo, no solamente a nivel de razonamiento lógico o de lógica matemáticas, sino cómo se encuentra a nivel de comprensión de lectura. Bien, ahí tenemos entonces problemas matemáticos. Y vamos con el último ítem, y no menos importante, y es el que más me encanta. Pensamiento creativo. ¿Qué es entonces? Gracias, gracias, gracias. Sígueme enviando corazoncitos. ¿Qué es entonces el pensamiento creativo? Mira, te voy a confesar algo. Para yo estar en este live, tuve que evocar una situación que pasó hace años, muchos años, cuando empecé a educar en casa, hace 12 años. La primera red de educación en casa que tuve en Medellín, los papás, mis hijos eran unos pulcos, eran unos chiquitos, y los papás ya tenían chicos adolescentes. Entonces ellos hablaban de mucha información y de muchos recursos. Y dentro de toda la información que nos hablaron, recuerdo que me mencionaban, mírate el video de TED de King Robinson, que habla, la escuela mata la creatividad. Mi celular baila solo. La escuela mata la creatividad. Entonces, preparando este live, me di a la tarea de revisar, y recuerdo que lo revisé en ese tiempo, en esos años. Y lo volví a tener en cuenta para hoy, porque hoy te quiero hablar de esto. King Robinson creo que es docente, es un hombre de Estados Unidos, muy versado, incluso es como del 2016 o de 2006, es su charla en TED. Entonces el hombre de una manera muy, muy práctica dice, ¿qué hace que un niño, él habla de los niños, qué hace que un niño sea creativo? ¿Qué hace que un niño sea creativo? Toma nota. Primero, fluidez en sus ideas, capacidad de expresar sus ideas, de asociar sus ideas. Segundo, flexibilidad de vocabulario y de pensamiento. Tiene vocabulario y cambia una palabra por otra. Tiene recurso y repertorio en su vocabulario, pero además tiene flexibilidad cognitiva. Si no se pudo ir hoy a la clase de la tía, pues se tranquiliza y va al otro día. O sea, no pasa. Si llegó tarde a la escuela, se tranquiliza y asume las consecuencias. Eso es flexibilidad cognitiva y flexibilidad verbal. Tercero, originalidad. Es un chico que es original en sus respuestas o muy original en su pregunta. Y eso suele ser muy común en los niños. En los niños, que no se les ha inhibido la creatividad. Y cuarto, tienen sensibilidad en los problemas prácticos, son observadores. Recuerda que desde siempre te he hablado de los sentidos, habilidades sensoperceptivas. Desde los sentidos, desde la observación, desde la escucha, desde el tacto, que es el sentido más extenso que tenemos. Son chicos muy sensibles a situaciones prácticas.
dinámicas, ¿cierto? Entonces cuando tu hijo, cuando tu niño está en todas esas dinámicas, entonces es un chico fluido, es un chico original, tiene flexibilidad cognitiva, es sensible a las situaciones de su entorno, es un chico creativo. Y yo le añado que la creatividad es la capacidad, como la inteligencia, yo las relaciono sí o sí, la capacidad que tiene tu hijo de solucionar situaciones. ¿Bien? No me quedo ahogado en el llanto, en la pataleta, en victimizarme, y esto nos aplica a adultos y a chicos también. No me quedo en el conflicto ni en la crítica, sino que busco soluciones. Claro me dolió, claro lo digiero, claro lo respiro, claro lo lloro, claro me enojo. Eso no se invalida, pero no me quedo ahí. Busco soluciones. Bien. Entonces, Kim Robinson, muy interesante. Y te invito a que leas, por favor, es un video muy corto, dura 15 minutos. TED, se llama La escuela mata la creatividad. Entonces este hombre decía, y aquí te lo dejo, la alfabetización en los colegios tendría que ser tan importante como la creatividad. Tan importante. ¿Qué ha pasado? Que los sistemas y es un hombre que ha viajado mucho, yo pensé que solamente pasaba en Colombia, pero parece que eso sucede a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que las escuelas han priorizado, o los sistemas de educación nacionales han priorizado las habilidades académicas o técnicas, le llama, las habilidades técnicas de la lengua y la matemática por encima de las habilidades artísticas o de las habilidades blandas, que yo lo llamo habilidades blandas. Bien. Entonces él dice, tienen el mismo nivel de importancia. Es tan importante la alfabetización como la creatividad. Porque el origen de la educación está por allá, a principios del siglo XVIII. ¿Y cuál es el origen de la educación? Claro, las mujeres salieron de casa, se dio todo el tiempo de la industrialización. Dijo el Estado, ¿qué vamos a hacer con los niños? Ya las mamás están en casa. Claro, creemos las guarderías. Y detrás del concepto de guarderías creemos, porque los niños crecieron, esos quedaron pequeños. Creemos el concepto de escuela pública. Y detrás del concepto de escuela pública fueron entrenando a los chicos en esos patrones industrializados productivos del adulto que los niños desde chiquitos tenían que ser entrenados para sortear esa vida adulta. De ahí la importancia de que los chicos usen uniforme, levanten la mano, presenten examen, hablen en filita y escuchen. Más que hablar, escuchen al profesor, que es el que sabe, ¿cierto? El chico recibe, el adulto sabe, el profe sabe. Bien. ¿Qué ha cambiado desde el siglo XVIII hasta ahora? Poco. Desde el sistema de educación nacional. Hay propuestas alternativas de educación flexible que han querido inventar algo diferente y a Dios gracias existe y se da. Pero desde el sistema de educación nacional, nulo. O sea, y yo te digo que atiendo y asesoro familias, tanto del sector público y privado, y pasa exactamente lo mismo. La queja del sector público es chu, pero la queja del sector privado es lo mismo. Entrenando a los chicos en esas prácticas que los están preparando para un sistema productivo, los están preparando en serie para que tengan esa funcionalidad. ¿Y qué es lo que le está regalando? Y lo dice Kim Robinson, que aquí estoy mezclando lo que yo pienso con lo que él dice, que está generando finalmente. Dice Kim Robinson, que los niños son educados de la cintura para arriba. Es decir, solo educamos la cabeza. Y yo creo que ni la cabeza. Y el cuerpo es invisible. Por eso un niño hiperactivo es un estorbo en una institución. Por eso un niño que hace muchas preguntas genera problemas en el aula. Por eso el chico que se para todo el tiempo del puesto. O el chico que terminó rápido la tarea. ¿Cierto? Genera conflicto, genera crisis. Y el lío no es de los profes. O sea, realmente, y te lo digo como profe también. Los profes son... O sea, muchos de ellos, y yo tengo muchas amigas y colegas y mamás que asesoro que son profes y son, te digo, o sea, qué vocación, qué duras, qué tesas de estar allá en las instituciones públicas o privadas, porque el ritmo es brutal. El problema no es ese. ¿El problema cuál es? El sistema de educación nacional. Y parece que no pasa solo aquí, sino, mira el video de Kim Robinson, que es súper nutrido. Bien, entonces Kim Robinson dice eso, o sea, parece que el cuerpo
porque la escuela educa de la cintura para arriba, o sea, la cabeza. Y yo dejo la pregunta, ni siquiera la cabeza, ¿cierto? Porque no me habla de inteligencias múltiples. Bien. El cuerpo solo funciona, dice King Robinson, para movilizar la cabeza. Pero lo invalida, es invisible. No se conoce, no se comprende, no se habita, no se habita. Y él termina su video diciendo, hablando de una amiga de él, que cuando era pequeña tenía grandes problemas escolares porque era movimiento, movimiento, movimiento. Entonces, claro, su mamá, y te termino también este live con esa anécdota, su mamá, dice que Robinson la llevó al donde el psicólogo. No, es que esta muchacha vea quejas en el colegio, se para, se mueve, no atiende, no escucha, no hace, no le hace caso a la profe, todo el tiempo se está moviendo. Necesito que la medique, que es lo que hacen con nuestros hijos hoy, siglo XXI. Medíquela, por favor, medíquela, porque es que la profesora me tiene cansada con tantas preguntas, digo, con tantas quejas y con tantos problemas. Bien. Y el psicólogo, en su eterna sabiduría, le hizo la entrevista a la mamá, te resumo. Miró a la chica, tuvo una entrevista con la chica, conclusión, mamá, su hija no necesita medicación. Su hija lo que necesita es una escuela de baile donde pueda potenciar, es una bailarina, potenciar todas sus capacidades corporales. La mamá la lleva a una escuela de baile, allá mencioné el nombre en el video, y esta chica decía, esta chica se emocionó tanto de saber que habían otras personas que tenían que expresarse a través del cuerpo como ella lo hacía, que con el pasar del tiempo su carrera profesional fue crear una academia súper reconocida en Estados Unidos, donde tenía una cantidad de eventos desde esa capacidad, que en palabras de Garner sería inteligencia corporal o inteligencia kinestésica. Pregunta familia, ahora que estás acá, y escríbeme todas las preguntas que tengas porque voy a responderte. Y todos los comentarios que tengas que te leo. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubieran medicado a esta chica? ¿Cierto? ¿Qué hubiera pasado? O sea, ahí nos cae la pregunta. ¿Y cuántos chicos actualmente son medicados? Y ojo, yo no estoy peleando con la medicación. Y tengo cantidad de casos en donde hay situaciones fuertes donde la medicación se requiere, ¿cierto? Por situaciones de autolesión, por situaciones de conflicto con el cuerpo, con el manejo del cuerpo, con conflictos sociales, con situaciones de impulsividad, con situaciones de agresividad. O sea, hay situaciones donde la medicación se requiere, ¿cierto? Pero situaciones muy puntuales. Pero uno no tendríamos que estar pensando que todos los chicos que tienen TDAH deben de tener medicación, ¿verdad? O todos los chicos en situación de, no sé, alguna dificultad o trastorno debe tener una medicación. O sea, eso hay que revisarlo. Y tú lo revisas como familia, porque tú eres el que toca las puertas del especialista y dice, oiga, vea, lo necesito. Bien. Entonces, el pensamiento creativo es súper importante. ¿Cómo lo sigues fortaleciendo en tus hijos? Primero, dale voz y voto a tu hijo y dale voz y voto a la creatividad.